conceptos bíblicos más mal usados hoy en día es el relacionado con el discipulado y más específicamente con seguir a Jesús viviendo la misión de Jesús. Si nosotros saliéramos a la calle ahora mismo y le preguntáramos a la gente si se considera seguidora de Jesús, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta de la mayoría? Obviamente sí, soy un seguidor de Jesús. Sí, esa sería la mayoría de las respuestas que nosotros encontraríamos. Entiéndase que cuando hablo de seguir a Jesús y cuando hablo de discipulado, estoy hablando de la misma cosa. Cuando hablo de seguir a Cristo y ser discípulo de Cristo, estoy hablando exactamente de lo mismo. Eso porque seguramente usaré ambos términos de manera indiferente de aquí en adelante en lo que resta del sermón. La razón por la que esto es así es que muchos de ellos o muchas de esas personas que nos darían esa respuesta no ven seguir a Jesús como algo definitivo o radical, sino que lo ven más bien como algo parecido a simpatizar con un político de turno o con algún personaje de la historia. Lo cierto es que en la Biblia, mis amados, seguir a Jesús está asociado a un llamado poderoso, a una respuesta que se demanda de nuestra parte, pero sobre todo seguir a Jesús está asociado a cumplir la misión de Jesús. En los versículos anteriores que estuvo predicando nuestro hermano Josué la semana pasada, vimos cómo Jesús se presenta como el Mesías, el Hijo de Dios, cómo es testificado por Juan el Bautista y por el mismo Dios desde los cielos, y luego cómo Él inaugura su reino llamando a los pecadores al arrepentimiento. El Señor declara cuál es la misión por la que Él vino. Él dice, en resumen, yo vine a llamar a los pecadores al arrepentimiento y a anunciar el evangelio del reino. Esa es básicamente la misión de Jesús y la razón por la que Él vino como el Mesías, el Hijo de Dios, para llamar a los pecadores al arrepentimiento y para anunciar el evangelio del reino. Ahora, nosotros podemos caer en la tentación de ver estos versículos que nosotros hemos leído, el llamamiento de 4 pescadores, como algo desprendido del contexto, como si fuera una historia aparte. Sin embargo, hay una razón por la cual Marcos incluyó ese relato justo allí donde está y nosotros no podemos ignorarle. Y permítame, hermano, decirle que yo creo que la razón por la cual ese pasaje está allí es porque hay una relación estrecha entre la proclamación del reino y la invitación de unos hombres comunes y corrientes a seguir a Jesús, el Señor. Jesús está considerando algo importantísimo aquí en este pasaje y es lo siguiente. Él vino a anunciar el mensaje del reino, a llamar a los pecadores al arrepentimiento, pero Él no lo va a hacer solo. Y no lo va a hacer solo porque tiene limitaciones en términos humanos. Jesús no podía estar en todas partes al mismo tiempo anunciando el evangelio del reino. Jesús estaba confinado a un cuerpo físico que él asumió voluntariamente y en algún momento ese cuerpo iba a envejecer y iba a morir. Si no moría antes en la cruz del Calvario, ¿verdad? Así que Jesús está declarando aquí que en esa misión de anunciar el reino y llamar a los pecadores al arrepentimiento, Él no va a hacer eso solo. Él lo hará por medio de hombres comunes y corrientes que van a servir así como Él mismo vino a servir. Y mis amados, ese es el tema del evangelio de Marcos en general. Jesús, el Mesías, es el Hijo de Dios. Y Él vino a servir para que aquellos a quienes Él ha servido sirvan también a otros. Eso es básicamente el tema y el mensaje principal del Evangelio según San Marcos. Ahora, con eso en nuestra mente, vamos ahora sí a considerar nuestro texto a la luz de nuestros acostumbradísimos 3 encabezados. Veremos entonces, en primer lugar, el llamado, veremos la respuesta al llamado y veremos en tercer lugar la misión que implica el llamado.
primer lugar, el llamado. En segundo lugar, la respuesta al llamado. Y en tercer lugar, la misión que implica el llamado. Lo que vamos a hacer hoy es un poco peculiar, particular. Nosotros vamos a considerar estos dos episodios que leímos, que son dos llamados distintos al parecer, ¿verdad? A Simón y a Andrés, y por otro lado a Jacobo y a Juan. Los vamos a considerar como un solo evento. Así que nosotros vamos a ver nuestro sermón más específicamente a la luz de estos puntos. Primero, el llamado de Simón y Andrés y el llamado de Jacobo y Juan. Un punto. Luego, la respuesta de Simón y Andrés y la respuesta de Jacobo y Juan. Segundo punto. Y luego, en tercer lugar, o en tercer punto, la misión para Simón, Andrés y para Jacobo y Juan. Así que, en la medida en que vayamos desarrollando, allí nos vamos ubicando un poco en la historia. Miren lo que dice nuestro texto aquí en el versículo 16. Marcos 1, 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Y luego dice en el versículo 19, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaba las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, los jornaleros le siguieron. Lo primero que vemos aquí, o lo que vamos a ver hoy, es el llamado de Pedro y Andrés, o de Simón y Andrés, el llamado de Jacobo y Juan. Como hemos visto antes, Jesús comenzó su ministerio en Galilea, al norte de Jerusalén, una región cercana al mar Mediterráneo y marcada por la presencia de un enorme lago salado que ellos llamaban el mar de Galilea. Ese mar era importantísimo para la región porque permitía la comunicación marítima entre todas las poblaciones que estaban allí alrededor, y por tanto había una actividad comercial muy alta entre cada una de esas poblaciones o ciudades que estaban cerca al mar de Galilea. Pero también era importante para el comercio porque era el lugar que permitía la mayor actividad económica en esa región. Ya ustedes saben cuál era, ¿verdad? La pesca. La mayor actividad económica, o una de las principales actividades económicas, la pesca. Que Marcos es rápido, como siempre, en esto, y nos dice que andando cerca a Jesús, probablemente bordeando la orilla del mar de Galilea, él se encontró a unos hombres que estaban pescando. Los primeros que se encontró fueron a Simón, que también es el mismo Pedro, y a su hermano Andrés. Simón y Andrés. Y a los segundos que se encontró, un poquito más adelante, dice Marcos, fueron Jacobo y Juan. Todos estos casi actores principales en el desarrollo de este evangelio. En cuanto a Simón y Andrés, se nos dice que ellos estaban echando las redes en el mar porque eran pescadores. Parece ser que alguien podía echar red sin ser pescador. Alguien podía simplemente ir a pescar al mar y no necesariamente tener la pesca como una actividad económica. Así que lo que Marcos deja claro aquí es que Simón y Andrés no solo estaban echando redes, ellos pescaban porque era su actividad económica principal. Y debo decir de paso, hermanos, que no era una actividad cualquiera, era una actividad bastante lucrativa. Por lo menos era la actividad de la clase media de la época, o en la que estaba involucrada la clase media de la época. En cuanto a Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se nos dice que ellos estaban remendando las redes. Aunque, como veremos en un momento, la naturaleza del llamado de ambos grupos, Simón, Andrés, Jacobo y Juan, es la misma, hay algunos detalles interesantes en ambos llamados. Por ejemplo, vemos que la posición de Jacobo y de Juan posiblemente era mejor en términos económicos. Y digo posiblemente porque el hecho de que se conozca el nombre de su padre, por ejemplo, hijo de Zebedeo, es porque probablemente Zebedeo era una figura importante en la región. Pero también se nos dice que ellos tenían jornaleros con ellos, es decir, era una empresa dedicada a la pesca, y Jacobo y Juan eran los hijos del dueño de la empresa, nada más y nada menos. Tenían jornaleros que trabajaban con ellos. Más adelante vamos a ampliar un poco sobre eso y de lo importante que es considerar lo valioso que era la actividad para estas personas. Por ahora,
vamos a ver algunos aspectos importantes del llamado de estos pescadores. El primero, vemos que es un llamado unilateral. Lo primero que vemos es que es un llamado unilateral. En la época de Jesús no eran los maestros los que escogían a los discípulos. De hecho, hasta el día de hoy no son los maestros los que escogen a los discípulos. Usted decide a qué escuela va, si hay cupo o no. Sino que los discípulos escogían a los maestros. Ellos decidían a qué escuela de pensamiento querían pertenecer. Pero aquí es el maestro quien está escogiendo a sus discípulos. Y escúchenme bien, los llama por una iniciativa propia y unilateral. Eso quiere decir que Pedro, Juan, Jacobo y Andrés no habían hecho absolutamente nada meritorio para que Cristo los llamara. Fue un llamado personal, unilateral, el que Dios hace por medio de Jesucristo a estos pescadores. Y eso téngalo ahí en su mente. Ellos no eran más fortachones que los otros pescadores que estaban ahí. No es que sus barcas estaban más llenas, no es que tenían un prospecto. Tú sabes que uno a veces va por la calle y uno como que va con ganas de evangelizar y uno va mirando la cara de la gente. Evangelizable, no evangelizable, evangelizable, no evangelizable. ¿Verdad? Eso nunca funciona. A veces tú ves gente evangelizable, entre comillas, con una dureza de corazón impresionante. Y a veces tú ves gente no evangelizable, lleno de tatuajes, orejas rotas, que a simple vista uno diría, esta persona no va a recibir el evangelio, y resulta ser más sensible. Entonces, Jesús no iba por ahí, por el mar de Galilea, ¿verdad? Echando ojos y viendo a ver quién era evangelizable y quién no. Ellos no habían hecho nada. Pero el Señor los llama de manera personal. Lo segundo que vemos de este llamado es precisamente eso. Es un llamado personal. Jesús no llamó a todos los que estaban pecando. Si Jesús necesitaba anunciar el evangelio del reino, entre más mejor, ¿verdad? Diríamos nosotros. Pero no, Jesús no los llamó a todos. Él llamó a personas específicas. Dije, no eran especiales, eran hombres comunes y corrientes. No eran muchos sabios o entendidos, no estaban en la sinagoga, no eran hombres que habían estudiado, no hacían parte de la realeza, no tenían ningún cargo en particular. Y esto no es otra cosa más que una evidencia contundente de que el Señor escoge de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Lo tercero que vemos es que este llamado fue un llamado irresistible. Vamos a ver un poco más acerca de esto en el siguiente punto. Pero lo que impacta de este llamado realmente es que aunque tal vez los pescadores habían escuchado algo acerca de Jesús, el hecho de responder de manera tan decidida e inmediata muestra el poder milagroso de ese llamado. No era un llamado cualquiera, tanto que ellos no pudieron resistirse. O sea, si tú y yo hiciéramos ese ejercicio y nos fuéramos ahora para la playa de los Cocos o para la playa del puerto de Gaira, a las 5 de la mañana, los hermanos que van a hacer vivir en la playa, ¿verdad? Imagínate que uno va caminando por ahí y está el hombre sacando su canoa porque ya viene de pescar. Y entonces Adrián le dice así en voz fuerte, ¿no? Deja esas redes y ven en pos de Jesús y Él te hará pescador de hombres. Lo más probable es que el hombre piense que Adrián está loco. ¿Cómo yo voy a dejar este negocio que es el que le da el sustento a mi familia? Pero en Jesús había algo sumamente poderoso en su llamado. Algo que ellos no pudieron resistir. Oiga esto, Jesús no los estaba obligando realmente. Cuando yo digo irresistible no me refiero a que era obligado. Cuando me refiero a irresistible es que ellos veían a Jesús como alguien atractivo para seguir. Aun cuando ante los ojos de la mayoría Jesús no fuera atractivo para seguir. Así que ellos responden rápido al llamado de Jesús. Lo otro que vemos de este llamado es que es un llamado prometedor. Es un llamado prometedor, aunque solo
el llamado de Simón y Andrés incluyó la declaración explícita de lo que deberían hacer. Los voy a hacer pescadores de hombres, dice el Señor. Entendemos que pronto también Jacobo y Juan estaban al tanto de lo que iban a hacer si seguían a Jesús, de cuál era la misión, de qué era lo que debían cumplir. Ellos debían ser pescadores de hombres. No fueron llamados para otra cosa. Ellos no fueron llamados para que fueran los escoltas personales del Señor Jesucristo. Ellos no fueron llamados para que tuvieran cierto reconocimiento personal o individual. Ellos tampoco fueron llamados simplemente para aprovechar la fama que representaba seguir al Señor Jesús porque la multitud le seguía. No. Ellos fueron llamados con la promesa de que debían cumplir una misión. También vamos a ampliar eso en el tercer punto. Ahora, es posible que mientras yo mencionaba estas cosas, usted estuviera pensando en su propio llamado y en cómo Dios lo llamó a usted. Y eso está bien, porque en realidad, si lo miramos en el fondo, en la esencia, no hay nada distinto al llamado de estos pescadores que el llamado que también el Señor hizo a nosotros. O sea, los elementos están ahí. Él nos llama no por nuestras obras, sino por su gracia, de manera unilateral. Él llama a personas específicas por su gracia. Es un llamamiento personal, no genérico. El Señor nos dijo, cuando nos llamó, ¿verdad? Él no nos llamó de manera genérica. Nosotros sentimos un llamado personal, una invitación personal. Y hermanos, en esto debo decir que Dios opera en cada persona de una manera distinta. Si ustedes pudieran ahora mismo contar sus historias de cómo fueron llamados por el Señor, cada uno de ustedes seguro tendría cosas distintas que decir. Alguien diría, por ejemplo, mire, yo me caí en un estado de enfermedad terrible y en ese estado de enfermedad una persona fue al hospital y me predicó el evangelio y yo creí. Otro diría, bueno, yo estaba en una crisis matrimonial y a través de esa crisis matrimonial me di cuenta que necesitaba a Dios y fui al Señor y Él me salvó. Otro diría, yo estaba durmiendo y de repente escuché una voz profunda en el cielo que me decía, te vas a morir y te vas a ir al infierno. Y entonces el Señor, yo lo vi como precioso y le seguí. Un llamado muy sobrenatural, pero es un llamado al fin y al cabo. Y cada uno de ustedes seguramente tendrá una historia que contar distinta de cómo fue llamado. Aquí ninguno de nosotros puede decir que un día entró a una máquina y en esa máquina se convirtió en cristiano. Cada uno de ustedes pasó por situaciones y por periodos distintos. En algunos su llamado fue más progresivo. El Señor empezó a llamarme, poco a poco, hasta que fui entendiendo y, ok, esto es el cristianismo. Voy a seguir a Jesús. Otros fueron llamados de manera más repentina. No querían absolutamente nada con Cristo, pero de repente un encuentro con el Señor los lleva a la fe profunda en Cristo Jesús. Así que el hecho de que hayan diversas formas en las que nosotros vinimos al Señor Jesucristo nos muestra que Dios usa distintas maneras porque es un llamado personal. No todos son llamados exactamente de la misma manera. Y eso es necesario tenerlo presente porque a veces nosotros queremos que como me convertí yo, la gente que me rodea se convierta también. Y que lo que me pasó a mí tiene que pasarte a ti para que tú te conviertas, si no, no te vas a convertir. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque cada llamado es un llamado personal. Es un llamado personal. Yo recuerdo cuando yo me bauticé, el día que me bautizaron, que me sacaron del agua, yo esperaba que una paloma descendiera sobre mi cabeza. Y cuando estaba así apenas empezando en la fe, nos fuimos para allá para un campo y me monté en un caballo. Yo dije, soy Pablo, el Señor me va a derribar de este caballo y me va a poner ciego 3 días y voy a convertirme en el apóstol Pablo. Yo no tenía como expectativas acerca de cómo quería uno convertirse. Es más, te escuchas a personas, ¿verdad? Decir, yo sé que Dios me está llamando, pero... no, perdón, yo sé que eso es bueno, yo sé que seguir a Jesús es bueno, pero yo estoy esperando que el Señor me llame. Normalmente esas personas están esperando escuchar una voz de ultratumba en su corazón, en la habitación, que le diga, ven, hijo mío, te estoy llamando.
Pero eso no va a pasar. Es posible que Dios ya esté llamando, que el Señor ya esté tocando la puerta. Es posible que el Señor ya esté usando sus formas y sus maneras para atraernos a Él. Y eso es bien importante entenderlo. Así que es un llamado personal también el nuestro, como fue el de estos pescadores. Así que no tenemos ninguna duda, mis amados hermanos, que Dios ha pensado en cada uno de nosotros, en nuestros nombres, en lo que nosotros somos cuando nos llamó. Y yo no sé si a usted le emociona eso, pero a mí eso me emociona muchísimo. Es más, yo soy de los que leo ese pasaje de Juan 17 y lo leo de vez en cuando para darme ánimo, donde el apóstol Pablo, donde el Señor Jesucristo ora por los apóstoles y le dice, Señor, yo no te pido solo por ellos, sino por los que han de creer después de ellos. Yo digo, Señor, yo estaba ahí, tú oraste por mí, ahí estoy en ese grupito que dice, los que han de creer después de ellos, tú oraste por mí. Ahora imagínate, cuando nosotros pensamos en que en realidad el llamado ha sido algo personal, que Él pensó en nuestros nombres. Eso es hermoso realmente. Pero también vemos que este ha sido para nosotros un llamado que demanda una respuesta. Y también ha sido un llamado que involucra una misión. Y también ha sido un llamado que nos ha pedido abnegarnos y negarnos a nosotros mismos. Y también ha sido un llamado que nos ha pedido a nosotros que sirvamos a Él con todo nuestro corazón. Y esto lo vamos a desarrollar en los siguientes dos puntos o los siguientes dos encabezados. Notemos ahora, después de ver el llamado y algunos elementos que hacen parte de ese llamado, ¿cuál es la respuesta de estos pescadores? ¿Cómo respondieron estos pescadores al llamado de Jesús? Sigue leyendo conmigo aquí, hermano. En el versículo 16 de nuevo. Acuérdense que mezclamos los dos relatos para tratarlos como uno solo. Eso es sui generis, pero creo que es la mejor manera para poder entender. Note que la respuesta que los pescadores tuvieron al llamado de Jesús es, en el caso de Simón y Andrés, ¿qué hicieron ellos? El Señor le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Versículo 18, ¿qué hicieron? Dejando sus redes, le siguieron. Y luego en el caso de Jacobo y Juan, cuando Jesús los llama, ¿qué hacen ellos? Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y le siguieron. Hay una respuesta de los pescadores a ese llamado. Y también, de la misma manera que hay cosas interesantes que ver en ese llamado, hay todavía unas mucho más interesantes que ver en esta respuesta. Se trata de algo, dijimos, impactante y milagroso, la manera en que ellos responden. Y estos son esos elementos interesantes de esa respuesta. Miren en primer lugar que la respuesta de ellos fue una respuesta inmediata. O sea, lo primero que vemos es que es una respuesta inmediata. En ambos casos nosotros vemos cómo Marcos usa el verbo inmediatamente. No fue algo que ellos contemplaron como una propuesta interesante que necesitaba ser evaluada y sopesada con detenimiento. Ellos respondieron enseguida. De pronto en la Reina Valera usted está diciendo, no, pero la Reina Valera no dice inmediatamente. Sí es cierto, pero si usted lee la Biblia de las Américas, por ejemplo, el versículo 18 dice, y dejando al instante las redes le siguieron. Y el versículo 20 dice, al instante los llamó y ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros se fueron tras él. La Biblia de las Américas nos da el énfasis en que esa respuesta fue una respuesta inmediata. Y eso me lleva a pensar a mí en ese relato de Lucas, donde Jesús le dice a un joven, ven y sígueme. Y el joven le dice, sí, Señor, yo te sigo, eso es bueno. Pero déjame que yo vaya y entierre a mi padre. ¿Y qué le dice el Señor? Deja que ¿qué? Deja que los muertos entierren a los muertos. Hablando de que la respuesta a la invitación de Jesús, lo que Él espera es una respuesta inmediata. Ahora, hermanos, este es un tema recurrente en los evangelios y especialmente en el evangelio de Marcos. Escuche esto, seguir a Jesús demanda una respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque es un llamado urgente. Ustedes lo vieron en el sermón pasado. Es un llamado urgente al arrepentimiento porque el reino se ha acercado.
Y con el acercamiento del reino no solo se está acercando el rey, también el juicio que va a ejecutar el rey. Por eso en otra parte dice, el aventador ya está en la mano para ejecutar juicio en la era. Y el mismo Marcos también dice acerca de Juan, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es decir, el hecho de que el reino se acerque, no solo es que se acerca el rey, el Salvador, sí, Jesús el Mesías, sí, pero con él también el juicio. Y por eso la respuesta que Dios demanda es una respuesta inmediata. Es una respuesta inmediata. Muchas personas tienen miles de pretextos para seguir a Jesús de manera radical. Sus trabajos, sus familias, su tiempo. Cuando salga de la universidad, cuando termine el bachillerato, cuando salga de la universidad, cuando tenga mi primer trabajo, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando los niños crezcan, cuando sea abuelo. Y ahí se va el tiempo, aplazando y aplazando y aplazando. Es que no tengo tiempo. Es que tengo que trabajar. Siempre están aplazando su compromiso con Jesús. Siempre están ponderando lo que pierden y lo que ganan. Siempre están pensando en función de lo que tienen que renunciar y no en función de lo que tienen que ganar o lo que van a ganar al seguir a Jesús. Y déjame decirle, y déjame decirte a ti, mi hermano y amigo que estás aquí, que si este es tu caso, tú no has entendido el llamado del Señor. Y por eso no estás respondiendo como tal. Es momento hoy para arrepentirte y considerar a Jesús como el único digno de ser seguido inmediatamente. Lo segundo que vemos de esta respuesta de los pescadores, no solo es que es una respuesta inmediata, sino que es una respuesta abnegada. Esa palabra abnegación está asociada a renuncia. Vemos que la respuesta de los pescadores fue la renuncia, abnegación. En el caso de Simón y Andrés, dice nuestro texto que ellos dejaron las redes. Y no las redes sociales. A veces hay que dejarlas un poquito, ¿verdad? Pero aquí ellos dejaron las redes. Y hay algo interesantísimo ahí. Porque eso es lo que dice, que ellos dejaron su trabajo. ¿Usted alguna vez ha escuchado la frase colgó los guayos? ¿Sí? ¿Ah? O colgó los guantes. Para uno es tan radical, ¿verdad? Que uno la asocia a morirse. Esa persona perdió la pasión de su vida. Colgó los guayos. Si es aficionado al fútbol, perdió su pasión. No tiene por qué vivir. Y uno la usa para referirse a murió. Si uno dice, ¿qué tiene que ver colgar los guayos con morirse? Si es precisamente perder el sentido. Ellos están dejando sus redes. Y mencionamos hace un momento que ellos eran pescadores. ¿Eso qué quiere decir? Que esa era su fuente principal de trabajo y de ingreso. Esto no es algo tan simple como se lee. Ellos estaban dejando incluso el sustento de sus propias familias. Ellos no estaban preguntando, Señor, y ven acá, y el salario. Y Señor, ¿y cómo vamos ahí? Porque pues yo te sigo, claro, pero, Señor, y el asunto, tú sabes, la comida. En el caso de Pedro, que ya tenía esposa y hasta suegra. Y su situación tal vez pudo haber sido complicada. Señor, ¿y cómo vamos a hacer? No, ellos no preguntaron eso. Tampoco tú los ves a ellos preguntando como que, Señor, ¿será que puedo pensarlo un momentico? Déjame aquí mirar, a ver. No, ellos inmediatamente obedecieron al irresistible llamado de Jesús para su vida. Hermano, yo no quiero decir
que todo llamado del Señor va a involucrar que nosotros nos salgamos de nuestros trabajos. Yo espero que usted no me malentienda. El Señor le estaba ofreciendo, por así decirlo, una misión a ellos. Y en esa misión ellos debían estimar a Cristo como algo supremamente valioso por encima de cualquier otra cosa. Y en esa misión ellos no podían ser pescadores y anunciadores al mundo del evangelio, porque no podían estar pescando en Galilea y anunciando el evangelio en Roma al mismo tiempo. Así que ese tipo de llamado era un llamado ligado estrictamente a la misión. Hoy Dios no llama tan así, ¿verdad? El Señor no dice, ven en pos de mí y deja de construir casas, o deja ese taxi, no trabajes más, o deja esa empresa y renuncia y congrégate 24/7 en la iglesia. No. Pero sí nos muestra esto un patrón, o nos muestra por lo menos esto un principio, y es que seguir a Jesús nos va a costar y vamos a tener que renunciar. Algunos posiblemente a su avaricia, al dinero, a su amor a las cosas de este mundo, a su pasión por muchas cosas que considera valiosas y que estima como preciosas. Si tú quieres seguir a Cristo, te va a costar seguir a Cristo. Va a involucrar renuncia a seguir a Cristo. Abandono de cosas que tú consideras valiosas. Marcos enfatiza además que en el caso de Jacobo y Juan todavía era más fuerte. Ellos eran, lo dije ahorita, los hijos del dueño de la empresa. Yo todavía no sé lo que es eso, ¿verdad? Pero ellos eran los hijos del dueño de la empresa. Lo que pudiera ser una posición considerable, y escuche esto, un futuro garantizado. Tenían un futuro garantizado, al menos a los ojos del mundo, pero ellos estaban estimando a Cristo tan valioso que ni siquiera eso era importante para ellos. Ni siquiera eso era importante. Es en este mismo evangelio, en el 10:29, que Jesús alaba a aquellos que dejan a padre, a hijos, a madre, a hermanos. Marcos es amable. Mateo recoge palabras más duras. El que no aborrece a padre y madre. Y la idea no es que nosotros tenemos que ahora, ay, soy cristiano, papi, te odio, mami, te odio con todo mi corazón, te aborrezco con todas mis fuerzas. No. Esa palabra aborrecer está más bien en el sentido de que comparado con Cristo, cualquier cosa que nosotros pongamos al lado de Él puede ser despreciada. Siempre estará en el segundo lugar. Porque el primer lugar siempre será para Dios. Siempre. Jesús no nos está diciendo otra vez que debemos odiar para hacernos sus discípulos a todas las personas del mundo, ni nos está diciendo que no debemos trabajar. No, nos está diciendo, al menos en el principio implícito aquí, que nada es más importante que seguir a Jesús. Todo lo demás está en un segundo lugar. Todo lo demás. El camino del discipulado, de ser discípulo de Cristo, es un camino de renuncia permanente, de negarse a sí mismo. Nosotros no podemos pretender pertenecer al Señor si continuamente nuestras almas y corazones están ligados primariamente a otras cosas. Y esto es un buen momento, mi hermano querido que estás aquí y amigo que estás aquí, para preguntarte si tú estás siguiendo al Señor y estás respondiendo a la altura de su llamado. Si lo estás siguiendo solo de manera parcial o si realmente has dado y entregado tu vida completamente a Cristo. Si solo le rendiste el brazo o un pie, el izquierdo porque soy derecho. El camino del discipulado es un camino de rendición. Nada es más valioso que Cristo. Y nosotros no le damos al Señor una parte de nuestra vida solamente. Señor, te entrego mis domingos de 9 de la mañana
a 11:50 del mediodía. Bueno, de la mañana. Ya después de 11:50 entra el desespero. ¿Por qué? Porque, Señor, yo te di 2 horas a la semana. O sea, ¿a qué más le dedico yo 2 horas? Pero otro elemento interesantísimo, interesantísimo de esta respuesta, ya vimos que fue una respuesta inmediata, abnegada, pero miren que hay un elemento más, fue una respuesta definitiva. La respuesta era una respuesta definitiva. Lucas 9 dice, en un pasaje que refuerza mucho esta idea, nadie que pone su mano en el arado y mira atrás, es que es digno de mí. Y el énfasis es, nadie que sigue a Jesús contempla no seguirlo. Yo quiero ilustrar eso. Hace poco conocí a un hermano que me decía que él tenía mucho miedo de casarse. Y yo le pregunté, ¿por qué, hermano? Por el divorcio. Sí, hermano, pero no te has casado. O sea, no tienes miedo de vivir por causa de la muerte, no. Entonces tú escuchas a mucha gente, mira, hermano, tú les predicas con esa pasión, ¿verdad? Y ellos tienen un as bajo la manga. Ya cuando están contra las paredes que tú le probaste, y ellos están, sí, no, ¿verdad? Sí, yo estoy viviendo en pecado, sí estoy mal con Dios. Pero ya cuando están ya noqueados, a punto de caer, ellos sacan su as de la manga. ¿Sabe cuál es ese as de la manga? Sí, yo sé que es bueno, pero yo no estoy preparado todavía. Porque yo no me voy a meter a eso como otros hacen para salirme después. Te lo he escuchado, ¿verdad? Ese es el as bajo. Ya cuando te salen con eso, tú como que me cambiaron la estrategia, ¿cierto? ¿Y ahora qué le digo? Es que esa persona todavía no está siguiendo a Jesús, ya está descarriado. Ya se apartó y uno dice, pero ven acá. No, porque es que el Señor que te llama, Él te ayuda, Él te sostiene, va a haber momentos difíciles. Y estos hombres los tuvieron. Pedro negó al Señor 3 veces, mi hermano querido. Este Simón que dejó las redes, después que dejó las redes, negó al Señor 3 veces. Pero allí fue el Señor para restaurarle. Porque era una respuesta definitiva al llamado del Señor. Este mismo autor del Evangelio de Marcos abandonó la misión de Dios y dejó tirado al apóstol Pablo y a Bernabé y se devolvió para la casa de su mamá porque tenía miedo. Pero de allí fue levantado de nuevo y puesto en el ministerio, volviendo a ser útil para la obra de Cristo en las manos precisamente de Pablo. Ser discípulo de Jesús no se trata de serlo solo cuando nosotros calculamos que nos va a ir bien. De hecho, Jesús dice que si nosotros vamos a seguirle a Él, debemos sentarnos y calcular el costo. Y en ese costo, Jesús dice, va a ser alto. Pero no nos ofrece un camino alternativo. El camino alternativo es, yo no te dejaré ni te desampararé. Mientras camines, el Señor estará con nosotros. No se trata, como dije, de ser discípulos solo cuando estamos en los momentos buenos y en los otros momentos pues ya no soy tan discípulo. No tenemos un compromiso hoy y luego mañana ya tenemos un poquito menos de compromiso. No somos un discípulo hoy y un DC mañana. Nuestra fe en Jesús no es de las que retrocede para perdición, dice Hebreos al final del capítulo 10, sino de la que avanza para la preservación del alma. Y como dije ahorita, todos estos apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo, Simón, Andrés, Judas, el otro Judas, todos ellos, todos
pasaron por pruebas duras, tentaciones enormes. Algunos fallaron en los momentos claves, otros desilusionaron al Señor, otros lo dejaron cuando Él estaba en la cruz del Calvario, aun cuando Él había advertido que iba a morir por sus pecados. Otros no creían que Él había resucitado entre los muertos. Pero el Señor los ayudó para que continuaran la carrera. Y Pedro resume, el que estaba al lado de Marcos aquí, resume ese sentir de estar al lado de Cristo en Juan 6, cuando le dice al Señor Jesús: Señor, ¿a dónde voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde? Mi hermano, si tú hoy estás afligido y abatido por alguna prueba, alguna tentación, recuerda que eres un discípulo de Jesús a tiempo completo. Cobra ánimo y levántate para continuar caminando en este mundo, porque el Señor está contigo. Él no te deja ni te desampara, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan para preservación del alma en Cristo Jesús. Nosotros somos discípulos de Jesús que respondimos de manera definitiva a su llamado. Pero más aún, hermanos, esto implica también una misión. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado en esta mañana. Hemos visto la naturaleza del llamado. Hemos visto los elementos que están en la respuesta al llamado. Ahora veremos cuál es la misión. ¿Para qué somos llamados? ¿Para qué nos llamó el Señor? Para ser discípulos, sí. Y de antemano, hemos visto cómo el llamado de los discípulos es un llamado para ellos, pero también el mismo para nosotros. Hemos visto cómo la respuesta de los discípulos es una respuesta de ellos, pero es la que Dios espera también de nosotros hoy. Por lo tanto, esta misión no solo era una misión para los discípulos, también es la misión para los discípulos de Cristo de hoy, del 2019. ¿Pero de qué se trata? Dijimos en principio que la razón por la que este pasaje está aquí, justo después de la proclamación del reino y el anuncio del propósito y la misión de Jesús, es porque el plan del Señor es extender ese reino precisamente por medio de los discípulos, de sus seguidores. El plan de Jesús es extender su reino a través de sus discípulos. Y la misión la encontramos clara aquí, en el versículo 17. Miren lo que dice el versículo 17. Síganme, ¿y qué? Yo los haré pescadores de hombres. Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Mi hermano, y esto es lo bello de esto, que no es solo una misión, es una promesa realmente. Ellos sabían cómo pescar peces, pero no cómo pescar hombres. Y yo no quiero ponerme en el lugar de Pedro, pero imagínate que yo estoy pescando y el Señor aparece y me dice: deja esa red que yo te voy a hacer pescar hombres. Pescar hombres. Sin embargo, el Señor está prometiendo y Él dice: yo los haré. Él los va a hacer pescadores de hombres. El verbo literalmente es: yo haré que sean. No es yo haría o podría hacer. No, yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Y eso involucra enseñarles a pescar hombres. Y de hecho, de eso se trató todo el ministerio de Cristo, de enseñarle a sus discípulos cómo pescar hombres. Cuando nos hacemos discípulos de Cristo, mis hermanos, no solo asumimos responder a su llamado y a seguirle sin mirar atrás, sino hacer lo que se espera que un discípulo haga. Y lo que Cristo espera que un discípulo haga es más discípulos. Más discípulos. Y creo que esta es la parte difícil de esta tarea.
La parte difícil de ser discípulo es esta. O sea, técnicamente es más fácil ser discípulo que hacerlo. En el sentido de, es más fácil llegar a convertirse que convertir a otros. Hablo técnicamente porque eso no es algo que hacemos nosotros, ¿verdad? Pero el hecho, hermanos, de que nosotros seamos discípulos, ya nos pone una carga sobre nuestros hombros de hacer otros discípulos. No se puede hacer discípulos si no somos discípulos antes. Hay una relación estrecha ahí. Y esto es bien importante. Y es el mayor obstáculo para la evangelización y el discipulado. Ojo, no de las iglesias. Voy a hablar de esta iglesia en particular. Las personas que se dicen creyentes aún no han entendido la naturaleza de su propio llamado, no han respondido correctamente y de paso, como no han entendido el llamado y como no han respondido correctamente, tampoco ven el hacer discípulos como una urgencia. Como por un tiempo como pastor de esta iglesia, yo pensé que debíamos aprender a hacer discípulos primero para luego salir a hacer discípulos. Hemos estado trabajando en ser discípulos, en entender el evangelio, cantar el evangelio, creer el evangelio, vivir el evangelio, pero veo con mucha preocupación que no estamos como iglesia muy ocupados en la tarea de salir y hacer discípulos, de ir a ser pescadores de hombres. Y es bueno preguntarnos hoy, mis amados hermanos, ¿cuál fue la última persona a la que tú le compartiste la fe? Y es más, ¿cuál fue la última persona en la que tú trabajaste comprometidamente para que su fe creciera? ¿Cuál fue el último discípulo que hiciste para Jesús? Mi hermano, si no estamos pescando hombres, es muy posible que todavía estemos pescando peces. Y eso lo que quiere decir es que todavía no hayamos entendido el llamado de Jesús. Que todavía estemos en nuestra zona cómoda. Si el problema es otro, conocer a Jesús y seguirle es todo lo que necesitamos para traer a otros a esta fe que nosotros proclamamos. Mis hermanos, nosotros no podemos pasarnos la vida convirtiéndonos en obesos espirituales, llenos y cargados de conocimiento, que ni siquiera pueden ejercitarse durante 5 minutos en la banda transportadora del discipulado. ¿Sabe qué es una banda transportadora, verdad? Un caminador. En el caminador del discipulado. La banda caminadora, no transportadora. Y eso es lo que sucede, hermanos, con muchos creyentes hoy en día, que se han convertido solo en consumidores del evangelio, en lugar de ser discípulos fieles del Señor Jesús. El discipulado no es algo pasivo, no es algo que se desarrolla de manera estática. No, el discipulado es dinámico continuamente. Yo he sido llamado, por lo tanto ahora soy un instrumento para llamar a otros. Mi hermano, tú estás haciendo eso. Yo quiero realmente que seas consciente de esta pregunta y la voy a hacer de nuevo. ¿Realmente estás trabajando en la misión de tu llamado? ¿Realmente estás haciendo discípulos de Jesús? En Juan 17 Jesús oró por estos 12, lo mencioné hace un momento, pero también por los que habían de creer en Jesús después de ellos. No solo para que mantuviéramos la fe, sino para que siguiéramos anunciando su reino hasta el último día de esta vida, la nuestra, y llamando a los pecadores al arrepentimiento por medio del evangelio.
nosotros continuamos la misión de Jesús, esa que nuestro hermano en el sermón pasado describió. Venir a llamar a los pecadores al arrepentimiento y anunciar el reino de Dios. Amados hermanos, hemos sido llamados por el Rey, el Hijo de Dios, un llamado irresistible y grandioso. Hemos respondido a su llamado por su gracia y ahora somos llamados a hacer la misión de su llamado, a hacer discípulos, a pescar hombres. Oremos para que el Señor nos ayude en esto, mis amados. Oremos.